Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Un gusto verlos de nuevo. Digo, gracias por acompañarnos en esta quinta jornada del año de Argentina Planifica, ya en este tercer año del ciclo. Ya terminando el año, este es prácticamente uno de los últimos encuentros que vamos a tener de acá al cierre del 25. Pero antes que nada quiero convocarlos que ahora en noviembre tenemos el Seminario Nacional de ASAP en Santiago del Estero el 26 y 27 de noviembre y vamos a tener un panel dedicado a estos temas de planificación, gestión por resultados, monitoreo y evaluación, así que más allá de Argentina Planifica podemos seguir metidos en estos temas en el marco del seminario, así que esperemos poder contar con ustedes. Y hoy tenemos el placer, para mí es un gusto contar con las presentaciones de Soledad y de Valeria, a quienes les agradezco por su tiempo, por la predisposición. Sabemos que digo, los cierres de año son siempre complicados y que nos puedan dedicar un ratito a nosotros, para nosotros, para SAP es muy importante. Y es muy interesante tener dos enfoques distintos de planificación, uno a nivel provincial, uno a nivel local, una mirada de largo plazo como el plan de Chaco, el Chaco más 20, y una mirada más de mediano plazo como el plan de gobierno del municipio de Paraná. Así que creo que la combinación de ambos enfoques nos va a enriquecer a todos en la jornada de hoy. Y como siempre, sin preámbulos, vamos a arrancar primero por la presentación de Soledad. Soledad es la subsecretaria de Articulación y Vinculación Estratégica de la provincia de Chaco. Y lo que nos va a hacer un raconto es de su plan estratégico participativo Chaco más 20, que ya han desarrollado, que ya está en ejecución, que es muy interesante y que, bueno, ahora vamos a escuchar un poco más en detalle lo que ya conocemos, lo que podemos acceder en Internet. Así que Soledad, te doy la palabra y yo te ayudo con la presentación. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Mauro y Asap, por la invitación a participar. Me parece estupendo y re valioso. Trato de conectarme cuando puedo porque me parece súper importante y uno aprende de la experiencia de los otros también. Eh, si querés, pasamos a la que sigue. Como dijo Mauro, bueno, yo soy la subsecretaria de Articulación y Vinculación Estratégica, que es el área de la provincia encargada de coordinar y liderar el proceso de construcción del Plan Estratégico Participativo Chaco más 20. ¿Cuál es el punto en el que partimos? Bueno, el gobernador, que es arquitecto y que además es profesor de la Facultad de Desarrollo Urbano, ¿y por qué les hago esta aclaración? Porque no sé si es tan común, por lo menos por lo que nos comentaron de otras provincias, que un gobernador sea quien motorice en su primer año de gestión un plan estratégico. Entonces, y nos dijo, bueno, en un año yo quiero tener el plan estratégico, en un primer año de gestión, cuestión que es todo un desafío, porque los equipos que llegan al gobierno se están consolidando. Y bueno, esto que les decía de la visión de ese líder, de la importancia y de la importancia de ordenar y organizar el territorio. Nos pidió eso, que organicemos el territorio y además que sea participativo. Si querés pasamos, Mauro, a la placa que sigue. Bueno, el PEP Chaco más 20, 20 es por el horizonte temporal. Imagino que, bueno, todos hacemos un plan para qué, para mejorar la vida de las personas que viven en un territorio, ya sea provincial o nacional. Nosotros siempre nos gusta decir a los equipos con los que trabajamos que es como una hoja de ruta, un GPS de la gestión y la idea es poder tener esa flexibilidad, recalcular cuando resulte necesario. Entonces nosotros lo que hicimos fue definir un modelo territorial de partida con todos los dispositivos de participación que ahora les voy a comentar, definir el Chaco qué Chaco quería la sociedad y el gobierno y todos los chaqueños para los próximos 20 años y definir ese conjunto de programas, proyectos y acciones que vamos a llevar adelante. Que desde ya les digo que a mí me gusta llamarlo agenda estratégica porque se me hace que cuando hablamos de un plan como un librito cerrado, es como que nos encorsetamos y en contextos tan dinámicos como los que vivimos ahora a nivel provincial, nacional y mundial hay que tener una agenda abierta que se actualice eh, y que se vaya adaptando. Si querés, pasamos al que sí. Bueno, lo que yo les voy a tratar de contar es bueno, el contexto, el proceso, que me parece que es lo rico y es por lo que existe, ¿no? Este panel de Planifica Argentina para compartir la experiencia más que el resultado final, compartirle cómo hicimos ese proceso y los resultados a los que arribamos y algunos aprendizajes.
Esta construcción nosotros la basamos en tres pilares: aporte de expertos e instituciones, participación y la organización del territorio. Contamos con el aporte de la Universidad Nacional del Nordeste, con el Consejo Federal de Inversiones, con el CIPEC, y con la valiosa participación de la Cátedra UNESCO sobre Ciudades Intermedias. Esa persona que ustedes ven ahí, que es Joseph Torné, es especialista en ciudades intermedias y es el director de la Cátedra UNESCO Mundial sobre Ciudades Intermedias, que nos dio una gran mano para lo que les voy a contar después de la organización del territorio, es decir, cómo pueden las ciudades chicas convertirse no solo en prestadoras de servicios, sino en motores de desarrollo, que ese es un poco el desafío. Si quieres, pasamos. Bueno, esta es la organización del territorio, que es lo que se conoce como regiones en las provincias. Nosotros las queremos llamar áreas de planificación y gestión, para tener una mirada puntual y establecer como una red de ciudades prestadoras de servicios. Chaco tiene experiencia en planificación, varias, tiene experiencia en regionalización. El asunto es que no pudimos lograr un esquema de regionalización que perdure con con los distintos gobiernos. Entonces, hoy, para dentro del gobierno subsisten diferentes criterios de regionalización, lo cual hace medio complicado, digamos, tener una mirada cuando el gobernador lo que quiere es que se articule y que se trabaje en territorio con las distintas áreas de gobierno. Al tener diferentes organizaciones territoriales, esto es un poco complejo. Por eso la idea es homogeneizar y también, por otra parte, para estimular que los municipios se hablen entre ellos, y puedan diseñar estrategias de desarrollo conjunto. Otro, creo que pasamos. Son 7 áreas de planificación y gestión, todas, bueno, en torno a una ciudad nodo. Pasamos si querés. Esas son algunas de las fotos de los dispositivos de participación implementados en toda la provincia. Si querés voy contando uno por uno. Eh, pas- Bajo el lema Tu voz construye el futuro del Chaco hicimos talleres con áreas de gobierno, que, bueno, este proceso arrancó con un relevamiento que se hizo al inicio del proyecto, en que le preguntamos a las áreas, bueno, cuáles eran los problemas detectados, cuáles son los proyectos en los que estaban trabajando, cómo los abordaban. Y después, finalizando el trayecto del proceso de elaboración, volvimos a hacer esta consulta. ¿Por qué? Porque esto de hacer es lo que les decía al comienzo, hacer un plan estratégico en un primer año de gestión. Nos quedaba la duda si una persona que recién se sentaba en un escritorio tenía como esa comprensión cabal, y creíamos que, digamos, quizás podían aportar algo más sobre el fin de año. Había pasado un año. Así que las áreas de gobierno actualizaron esas fichas de relevamiento y nosotros los incorporamos al plan. Otro dispositivo de participación, que es la placa que sigue, fueron estos talleres en esas áreas de planificación y gestión. Hicimos un taller, por una cuestión de tiempo no pudimos ir más de una vez, así que fuimos al territorio. Tuvimos muchos asistentes. En este tipo de talleres lo que se convocaba era la sociedad organizada en algún tipo de institución, cámaras de comercio, federaciones, iba el presidente de un club deportivo, los jefes de los cultos. Y en realidad lo que hacían era un trabajo, lo que intentábamos era mezclarlos en las mesas. Entonces había personas de diferentes agrupaciones que hacían primero una reflexión individual sobre los problemas y las soluciones a esos problemas en su territorio, y después hacían una apuesta en común, que luego nos contaban a todos los participantes. En estos talleres también tuvimos aprendizajes para digamos, para el gobierno, porque ¿qué nos pasaba? Muchos problemas que ellos identificaban que no tenían solución, en realidad era como lo tomamos como que en la comunicación del gobierno no estaba llegando al territorio porque no sabían que había, por ejemplo, capacitaciones, búsquedas de empleo y demás, que bueno, que aprovechamos ese intercambio con el territorio para hacer esa comunicación del gobierno.
Otro dispositivo de participación eh, fue un taller con intendentes, al cual fueron 75% de los municipios de la provincia. Los sentamos en mesas a los intendentes en base a las áreas de planificación y gestión, es decir, como la región, y entonces hacían una puesta en común de las necesidades de cada territorio y de cómo construir consensos para el desarrollo de la región. También a los intendentes les pedimos información por mail y la verdad que también respondieron, así que los que no pudieron asistir por cuestiones de agenda enviaron sus respuestas a nuestro correo. Y otro dispositivo de participación fueron los canales digitales, las redes sociales, y acá podía participar cualquier chaqueño, porque ¿qué pensábamos nosotros? Bueno, tuvimos el taller de intendente, talleres de área de gobierno, talleres con la sociedad organizada. ¿Qué pasaba con la sociedad que no estaba organizada o que no estaba participando en ninguna institución? Y bueno, propusimos estos canales digitales, y no solo por redes sociales, sino que además publicamos los formularios de opinión en una herramienta que se llama la plataforma Tu Gobierno Digital, que llega aproximadamente a 400.000 personas que hacen sus trámites. Entonces, cuando vos entrabas a hacer un trámite, cualquiera al gobierno del Chaco te daba la oportunidad de responder esta encuesta. Así que bueno, la verdad que tuvimos buena respuesta. Eh, y bueno, en general uno entra a tu gobierno digital para hacer algún trámite. Entonces pensamos, bueno, ¿y los jóvenes? ¿A dónde quedan los jóvenes que no ingresan a la plataforma, que no están en ninguna institución? Entonces trabajamos con la subsecretaría de Juventudes para que cuando ellos visitan las escuelas, que además recorren toda la provincia, diseñamos un formulario adaptado al vocabulario de la gente joven para consultarle, bueno, cuál era el Chaco que querían, cuáles eran los desafíos. En realidad, a los jóvenes no les hablamos de problemas, sino de qué desafíos tenía la provincia hacia adelante y cómo lo veían. Así que tuvimos también una buena respuesta. Esos formularios se procesaron. La universidad y todas esas instituciones lo que hicieron fue toda esta información que nosotros reunimos, articulando con las diferentes áreas de gobierno, con la Subsecretaría de Modernización, con Subsecretaría de Juventudes, eh, con la Subsecretaría, vi por ahí que estaba la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial. eh, con todas las áreas de gobierno articulamos para procesar esa información y poder llegar a esa síntesis del plan. No solo cómo estamos, sino también cómo queremos estar dentro de 20 años. Sí, querés tomarle. Bueno, que sí. Y bueno, en este proceso lo que nosotros nos planteamos como equipo, ¿no? Eh, era ser flexibles, porque ¿qué pasa? Imagino que a todos les debe pasar lo mismo. En la planificación uno hace un poquito de docencia, o no docencia, porque no me gusta llamarlo así, sino que bueno, algunos lo entienden re fácil como el líder, como nuestro gobernador. Por eso hacía yo esa aclaración de que su formación hace que él lo vea importante. Bueno, otros no, en otros casos sí lo veían importante, pero también la planificación, que significa parar la pelota, y uno tiene 800.000 problemas en el día para resolver. Entonces pararte a pensar, a planificar, bueno, no es tan fácil, digamos, pero lo logramos. Entonces intentamos siempre que esto sea un proceso abierto, un proceso de co-creación. Por eso trabajamos con todas las áreas del Estado para ver de qué manera cada área podía ayudarnos a completar todos los espacios que se requerían del plan. Y convertirlo, por eso nos gusta hablar de agenda estratégica, ¿no? Como algo que no queda fijo, no como un libro que queda en la biblioteca, y a lo mejor algunas cosas no se pueden ejecutar. Lo que nosotros proponemos es una agenda abierta y estratégica que se vaya actualizando, y que nadie sienta que si no aportó un proyecto al principio ya no lo puede aportar. No, lo puede aportar todo el tiempo. Así que de esa manera estamos trabajando. Bueno, ¿a qué llegamos con todo ese proceso? Definimos 4 ejes estratégicos que son las grandes áreas
en las que el gobierno entiende que tiene que trabajar, que es desarrollo productivo, económico y sostenible, Chaco más fuerte, equidad y bienestar social, Chaco más humanizado, y afianzamiento de la identidad local para la proyección regional, que es el Chaco con más identidad, y un eje transversal a todos los demás ejes, que es un Chaco más ágil, Estado moderno, eficiente y mirando al futuro. Dentro de cada eje se definieron líneas de trabajo, de las cuales después se desprenden programas, proyectos y acciones que alimentan esas líneas y esos ejes. En este proceso de armado lo que hicimos fue un trabajo de doble vía, no fue bajar, bueno, estos son los ejes y las líneas, sino que fuimos armando y encastrando un montón de cosas que ya se estaban haciendo y ordenar, eh, hacer este orden mental de ejes, lineamientos y programas, proyectos y acciones nos permitió identificar si había algo que se superponía o se pisaba, si había algo que faltaba o que no estaba lo suficientemente o que el problema no estaba abordado en su integralidad. Así que bueno, eh, ¿quieres que pase más que sí? Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, en el eje 4 que es un Chaco más ágil, que es Estado moderno, eficiente y mirando al futuro. Los lineamientos que determinamos son innovación y modernización de los organismos del Estado y municipio, desarrollo de recursos humanos y administración y gestión responsable de los recursos. ¿Cuáles son las acciones, los proyectos que hoy se están desarrollando? El proyecto de Delta, que es digitalizar el catastro, Chaco Digital, que es para los municipios, turnos digitales, telesalud, digitalización del boletín oficial, digitalización del registro civil, programa de formación de recursos humanos y subasta de bienes en desuso. Por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo se encastran y cómo todo cobra sentido y alimenta una línea y un eje. Ay, yo no sé si quieren hacer alguna pregunta porque yo estoy hablando, Mauro, o sigo. No, no, seguí tranquila. Sigo, sigo tranquila. Bueno, ¿cuáles son los desafíos hacia adelante? Mantener actualizada la agenda, esta agenda estratégica, propiciar y mantener la participación ciudadana. Para eso, hace 2 días se lanzó la Agencia para la Inversión y el Desarrollo, que lo que hace es ir a buscar al inversor y hacérsela más fácil para que venga a invertir a la provincia. En el CEFCA, el Centro de Formación de la Provincia, se hizo un programa de formación que está culminando este mes que tiene que ver con gestión pública y desarrollo territorial, que es un programa destinado a empleados municipales y personal de la administración pública para ayudarles a pensar en cómo presentar proyectos para desarrollar su región. Y van a presentar trabajo en el que van a proponer un proyecto para su territorio. El otro de los desafíos es construir consensos, siempre en conexión con el territorio, consolidar este sistema de organización territorial de las áreas de planificación y gestión y, bueno, desarrollar y generar un Estado inteligente que esté al servicio del ciudadano. Ese es el objetivo. Bien. Está Marcelo de mi equipo. Yo no sé si Marce me olvidé algo, querés acotar algo. Está Marcelo que trabaja en el equipo. Si no me olvidé algo por hacerlo rápido y respetar los tiempos. Sí, buen día, buen día. No, está perfecto. Estoy siguiendo paso a paso. Estoy Perfecto. diciendo paso a paso. Sí, 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 sí. Perfecto. Así que Gracias, un Marcelo. poco. Era, qué sé yo, lo hablamos y me pareció a mí lo rico de haber escuchado, de haberme conectado a Planifica Argentina anteriores, es demostrar que a veces lo importante no es el resultado hermoso, el plan perfecto, sino que es esta construcción, este proceso, y bueno, como yo siempre digo que, pero esto es opinión personal, me parece que la planificación es como un músculo que se va desarrollando y a mí me gusta verlo como un proceso a lo largo del tiempo y no como algo que empieza y termina con una publicación. Si el que quiera ver, nosotros hicimos este documento, ay, no sé si se ve, bueno, no sé, este documento está Sí. colgado en el Instagram, lo pueden revisar, esa es la versión comunicable que lo hicimos cortito para que cualquiera lo pueda entender en lenguaje sencillo. Hay otros estudios que respaldan esta versión chiquitita, que bueno, son más engorrosos, que son los estudios que hizo la universidad y el procesamiento técnico de todo esto. Bueno, muchas gracias.
No, de nada. Gracias a vos, Soledad. Una última pregunta sobre eso. ¿Las versiones completas se pueden acceder por internet? Más allá de la de comunicacional o no. ¿Sabes Mira, eso? tuvimos un problema la semana pasada con la página, luego que esté restituida la página, sí. Perfecto, perfecto. Ya justo que dijiste eso, dije, no voy a dejarlo pasar porque es esa pregunta. Gracias, Soledad, clarísimo. Felicitaciones por lo realizado. La verdad que quienes estamos vinculados directo o indirectamente con cuestiones de planificación sabemos el esfuerzo que implica hacer toda una planificación de tipo participativa, como vos mencionaste, la cantidad de actores involucrados, lo que implica procesar toda esa información, digamos, con lo cual, la verdad, felicitaciones. Y quiero, antes de dejar la palabra a Valeria, hacer un comentario que aplica tanto lo que vos dijiste como el propio caso que ahora Valeria nos va a comentar, que es la importancia de arrancar los procesos de gestión con estas definiciones sobre planificación. Pero esto es parte de las buenas prácticas internacionales, en el sentido de que cuando uno arranca un proceso de gestión, poder arrancar con su propio plan sectorial, institucional, de gobierno, el que fuera, para tener una hoja de ruta para toda la gestión. Y lo digo porque en general, como vos también mencionabas, no es algo común. Quizás uno termina haciendo un plan en el segundo, tercero, cuarto año de gestión, cuando ya le quedan pocos días, digamos, antes de que ese ciclo termine. Entonces termina siendo un plan que queda, digamos, a la voluntad del que sigue poder aplicar o no, y terminamos por ahí un proceso de formulación durando 3, 4, 5 años. O sea, estamos todo el tiempo formulando el plan, en vez de darnos un marco para poder ejecutarlo, para poder monitorearlo y para poder evaluarlo. Así que quiero destacar esto, digo, me parece una buena práctica interesante, tanto en el caso tuyo como en el caso de Valeria de Paraná, que ahora nos va a contar. Así que nada, lo quería marcar ahí, creo que es algo bueno que hay que rescatar, que va más allá de lo técnico concreto, de cómo uno plantea lineamientos, objetivos, resultados, pero que hace a tener una planificación saludable que sea una herramienta de gestión. Esa es la verdad. Así que gracias, Soledad, de nuevo por tu tiempo, por la claridad de la exposición. Por supuesto que el que tenga alguna pregunta para hacer a Soledad la puede hacer en el chat y la vamos a plantear ahora después de la explicación o de la exposición de Valeria y de su equipo y de Karen. Así que, de nuevo, gracias, Soledad. No, Y te gracias a doy la ustedes. palabra, no, por favor, te doy la palabra a vos, Valeria. Digamos, si Sí, querés, Mauro, es todo muchas tuyo. gracias. Muchas gracias. Bueno, buen mediodía para todos. La verdad es que es un gusto estar participando del panel. Me vuelvo a presentar por las dudas. Mi nombre es Valier Susa, yo soy subsecretaria de la Coordinación de Gabinete del municipio. Me acompaña Karen de Bernardi, que es directora del área de Planificación de Políticas Públicas y que, bueno, luego ella va a ser también que les comente un poquito el proceso del armado del plan. Mi intención es contarle un poco cómo arrancamos, de dónde venimos y cómo fue todo este inicio, porque creo que es importante, tanto como lo dijo Soledad, como lo dijiste vos recién, Mauro, es importante destacar que arrancamos la gestión con un plan de gobierno de los 4 años. No es menor que es la primera vez que en el municipio se arma un plan de gobierno de este tipo. La verdad es que nosotros, la intendenta nos transmitió desde el primer día el desafío de construir un municipio activo y facilitador, como le gusta decirlo a ella, eh, un municipio que esté cerca de la gente, que escuche, que resuelva, pero que también piense en un futuro, en el futuro de la ciudad. Entonces, en ese sentido, planificar los 4 años de la gestión no fue un mero ejercicio burocrático, sino una decisión política. Y creo que es importante resaltarlo. Una decisión tanto de la intendenta como, bueno, en nuestro caso del jefe de gabinete, que es a quien nosotros pertenecemos orgánicamente, eh, quien además comparte con nosotros esta visión de la planificación como una herramienta de gobierno y una herramienta de gestión, y que al inicio de gestión tradujo esa decisión política en una forma de organizarnos internamente, porque como les dije recién, esto es algo nuevo para el municipio, entonces no existían ni estructuras orgánicas ni equipos para el armado de un plan de este estilo. Entonces, al inicio de gestión, con el jefe de gabinete, la verdad es que pensamos, al momento de pensar la estructura orgánica, incluimos en la subsecretaría tanto la estructura como los equipos técnicos para poder sostener de manera seria y responsable y permanente este trabajo, ¿no? Y con un enfoque profesional sobre todo. Porque además creo que
de otra forma no hubiese sido posible, porque como lo dijo Soledad, sabemos que planificar no es fácil, eh, supone mirar más allá de lo urgente y eso en los gobiernos locales es bastante difícil. Supone además también superar limitaciones de todo tipo, coordinar equipos grandes. Nosotros en nuestro caso somos un municipio de casi 5.000 empleados. Entonces, es no solo por la novedad, sino por el desafío que esto implica, pero que siempre tuvimos en claro que era el camino en realidad. Entonces, avanzamos desde el día uno con el plan. Eh, Porque como vos hablabas recién, creemos que cuando una gestión trabaja ordenadamente, se compromete con metas, mide los avances, eso mejora la calidad de los servicios y de lo que le ofrecemos al vecino. O sea, eso se traduce directamente en mejores políticas públicas y mejor calidad de vida para la comunidad, que es lo que todos queremos en nuestro caso de la ciudad. Así que bueno, de todo un trabajo colectivo. Tanto del equipo de la jefatura como de los equipos de toda la municipalidad, de todas las distintas secretarías, surgió nuestro plan de gobierno que lo estructuramos en 5 grandes lineamientos que vendrían a ser como el resumen de la visión de ciudad que nosotros queremos construir. Es importante destacar que estos grandes lineamientos que nosotros definimos tienen que ver también con una visión y una idea que ya se construyó de una forma participativa a través de un programa, porque nosotros tenemos acá en Paraná la marca que se creó por ordenanza, que está institucionalizada, que fue creada de forma participativa y colaborativa con distintos actores de la ciudad, y que ahí ya se habían definido los ejes de la ciudad y hacia dónde debía crecer la ciudad, hacia dónde queremos que vaya la ciudad. Entonces, nuestro plan de gobierno está atado a esos lineamientos que ya se habían establecido en la marca. No es que arrancamos desde cero, sino que tomamos este proceso participativo que se creó con toda la ciudad y desde ahí nosotros establecimos nuestros 5 grandes lineamientos. Que si querés pasar, Karen, la próxima. Bueno, ahí habla un poco de la visión y los valores que pretendemos para nuestra ciudad. Los grandes lineamientos son esos, son los ejes que rigen, que ordenan el plan de gobierno, tiene que ver con una Paraná sostenible, con el foco en el cuidado del ambiente, en el tratamiento de los residuos, un eje que tiene que ver con la comunidad. Paraná siendo comunidad tiene que ver con el tejido social, la inclusión y la participación. Y bueno, después, como lo dicen sus títulos, Paraná con servicio de calidad, Paraná moderna e innovadora y Paraná productiva y turística. Estos son los ejes que orientan el plan de gobierno y que después son los que ordenan las metas que anualmente nosotros vamos trabajando con las distintas secretarías y que ordenan también el accionar de cada secretaría anualmente. Este plan creo que refleja básicamente la forma de gobernar que nosotros queremos, eh, refleja también la intención de la gestión de hacia dónde queremos ir con la ciudad y bueno, además de estos lineamientos tienen objetivos que los trabajamos a 2 años, que justo ahora estamos iniciando el proceso de hacer una evaluación de esos objetivos y tiene metas anuales, que ahora yo le voy a dar la palabra a Karen para que ella cuente un poquito más sobre el proceso específico de la construcción del plan. Bien. ¿Se ve que estamos compartiendo o Sí, sí, dejó se de ve perfecto. compartir? Eh, ¿Se ve perfecto? Sí, hay una placa ahora que dice cómo fue el proceso de diseño del plan. ¿Esa? Bien, Bárbaro. bárbaro. Bueno, les comento más o menos como decía Valeria, nosotros fuimos trabajando de manera transversal con todos los actores centrales del municipio para poder generar los consensos, ¿sí? Respecto de cómo definimos la misión, esto que decía Valeria, o sea, tomando de base el documento que ya teníamos de lo que es Marca Ciudad, que definía hacia una Paraná 2030, cuáles eran los lineamientos estratégicos y macros que había definido la ciudadanía, en ese marco cómo la gestión de gobierno respondía, ¿sí? O responde, mejor dicho, a esa misma lógica. Entonces lo que empezamos trabajando concretamente fue con reuniones internas con cada uno
de las secretarías. Lo que fuimos definiendo fueron reuniones institucionales con los secretarios y con referentes, que esto es algo muy importante en términos metodológicos, porque después para poder tener un relevamiento de la información y un procesamiento pertinente de esa información y un feedback, siempre tenemos que estar respondiendo con algún actor central, que no necesariamente tiene que ser el secretario, porque justamente el secretario está en cuestiones políticas, tiene una dinámica, digamos que a veces la misma gestión la lleva a estar en otras cuestiones, y siempre necesitamos un referente concreto dentro de cada una de las áreas. Entonces, eso fue una de las primeras cuestiones, ¿sí? que definimos quiénes iban a ser los actores que nos iban a estar acompañando de cada una de las secretarías, como para empezar a tener lo que son las reuniones preliminares. Ahora, cuando llegamos a esas reuniones preliminares, llegamos con una estructura y una metodología básica para poder establecer, ¿sí? cuáles era lo que se le iba a solicitar a cada una de las secretarías. En ese sentido fuimos construyendo planillas, ¿sí? Todas las plantillas básicas que ellos iban cargando en documentos. Primero teníamos un ida y vuelta en un Word, después fuimos trabajando en Excel, y a su vez íbamos trabajando con guías estructuradas de cómo desarrollar la planificación. O sea, que ellos comprendan qué es un lineamiento estratégico, que comprendan qué es un componente dentro de ese lineamiento estratégico, que tiene que ver con los ejes temáticos, y qué políticas se pueden encuadrar dentro de esos componentes. Entonces fuimos estructurando guías de procedimiento para que las personas puedan ir cargando la información. Eso fue un ejercicio de un ida y vuelta constante con las diferentes áreas. Entonces nosotros lo que fuimos haciendo fue, en función de todo lo que las secretarías iban armando, y obviamente con la definición política de cuáles iban a ser los lineamientos estratégicos, cuáles eran los componentes que le correspondían a cada uno, íbamos incorporando lo que son las políticas que le correspondían a cada una de las secretarías. Pero la intención nunca fue que tengamos planificaciones aisladas, ¿no? de secretarías, sino que respondieran a una lógica superior que tiene que ver con la visión, ¿sí? y la misión que tiene el municipio como gestión de gobierno en este caso. Entonces, ahí tuvimos un ida y vuelta constante, fue un desarrollo que estuvimos realizándolo durante los primeros meses de la gestión, donde empezamos con las reuniones preliminares, con todo el procesamiento de la información, el armado del documento general, que tiene como dos instancias. Ustedes lo tienen disponible en la página web como para poder visualizarlo, lo que es el plan de gobierno, donde ahí, como dijo Valeria, está armado en los lineamientos estratégicos y en los componentes, y después lo que son las metas anuales, porque nosotros nos dispusimos a poder hacer lo que es la medición, ¿sí? Porque generar un plan estratégico sin capacidad de monitoreo y sin capacidad de poder dar una medición concreta, a ver si efectivamente estamos cumpliendo con lo que dijimos que íbamos a hacer, nos parecía que no correspondía, que necesitábamos ir un paso más, ¿sí? Que no queden en enunciaciones de lo que deseábamos hacer, sino que nosotros le rindiéramos cuenta a la ciudadanía efectivamente de lo que estábamos haciendo. Entonces, el plan de gobierno se desglosa anualmente en metas anuales, ¿sí? Que son las cuales son monitoreadas, ¿sí? Acá antes de pasar a ese punto, cómo lo fuimos construyendo. Para poder monitorearlo, obviamente tuvimos que trabajar una metodología concreta, definir de manera específica los indicadores que le correspondían a cada una de las metas que las áreas se proponían, y esas metas estaban a su vez relacionadas a los componentes y a los lineamientos estratégicos, ¿sí? Un cronograma donde definimos cada cuánto íbamos a estar levantando la información. Nosotros lo partimos en 4 trimestres durante todo el año, entonces vamos levantando la información trimestralmente, ¿sí? Y obviamente los responsables que iban a estar levantando esa información y que están en constante contacto con nosotros. Entonces, de esa manera pudimos trabajar los objetivos que estaban anclados a los componentes, las metas anuales, ¿sí? Y para poder hacer esa medición no es solamente necesario construir los indicadores, sino también generar lo que son las líneas de base, o sea, el punto cero, el punto de partida,
¿sí? Como para poder después diferenciar si efectivamente estamos haciendo una modificación en la realidad o no. Obviamente no todas las políticas públicas pudimos relevar líneas de base, dependía cómo estaba estructurada la meta, pero en la mayoría tenemos una definición de línea de base para poder medir. Y después lo que fuimos haciendo es que cada una de las secretarías tenga a disposición el tablero de control para que cada una de las áreas pueda hacer el seguimiento de su propia gestión, ¿sí? Porque esto es un insumo, nosotros lo entendemos como un insumo para la gestión también, ¿sí? Para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces es fundamental que la visualización esté ayornada a la realidad de lo que va gestionando cada una de las áreas en función de lo que se habían propuesto. Por eso mismo trabajamos en cortes trimestrales que les permitan a las áreas una periodicidad suficiente como para poder ir generando avances en los diferentes tipos de metas, y no los hicimos con cortes mensuales porque si no capaz que esa diferencia no se podía marcar de manera sustancial. Entonces nos parecía que metodológicamente en hacer cortes trimestrales les iba a dar insumos a las áreas como para poder ir viendo el seguimiento de las acciones de gobierno. Entonces, ¿cómo lo fuimos trabajando? Con diferentes tableros de control. Ahí les estoy pasando algunos ejemplos, hay muchos más tableros que esto, porque fuimos definiendo, por un lado, el tablero general de la gestión, donde íbamos midiendo lineamientos y midiendo componentes, ¿sí? Donde podíamos ir viendo el avance, ¿sí? Ya más ligada a la misión del municipio, ¿sí? Hacia dónde queremos llegar en términos integrales, y a su vez tenemos tableros que son de cada una de las secretarías, donde se puede medir exactamente el nivel de avance de esa secretaría respecto de las metas anuales que se propusieron. ¿Sí? Nosotros ya pasamos el 2024, ya pasamos ahora estamos cerrando el último periodo del 2025 y ya estamos planificando lo que es el 2026. Justo estamos en ese proceso con Valeria de generar las reuniones con las diferentes áreas para empezar a pensarnos ya las nuevas políticas públicas o la continuidad de las políticas públicas que se van a desarrollar ya en estos últimos 2 años de gestión. Entonces, como hoy decía Soledad, que la planificación es un documento que está vivo, ¿sí? No es algo que sea estático, que sea cerrado, sino la idea que esta cuestión más macro de los lineamientos y los componentes nos permitan la flexibilidad, ¿sí? Para poder ir ampliando y profundizando en las políticas públicas que el municipio va implementando. Entonces, por eso mismo hacemos ahora un corte a los 2 años para repensar, volver a mirar nuestros objetivos y volver a ajustarlos a los últimos 2 años de gestión, ¿sí? Y si hay nuevas políticas públicas, también incorporarla a esas nuevas políticas públicas. Y a su vez, ya después del ejercicio que hemos tenido durante estos 2 años, lo que estamos comenzando a trabajar para el 2026 es incorporar lo que es el presupuesto por programa y poder trabajar de manera coordinada con el área de presupuesto del municipio y poder ya hacer mediciones de eficiencia y de eficacia de las políticas públicas. Entonces, eso es el desafío en el cual ahora nos encontramos en cara al 2026, que es poder trabajar de manera coordinada el presupuesto que tienen asignado cada una de las secretarías a los programas presupuestarios y por ende a las políticas públicas que cada área define, ¿sí? Que va a ser en el 2026 con sus correspondientes metas. Entonces, bueno, en eso estamos también trabajando ahora para poder desarrollarlo el 2026, y lo que trabajamos a su vez anualmente son los informes de gestión de cierre de año, ¿sí? Donde hacemos un balance de cómo estuvo la gestión durante ese año, se hace la medición de las metas y por ende la medición de los componentes y la medición de los lineamientos estratégicos, y se presenta un informe de gestión que también es público, que también está en la página web. Y bueno, y este año obviamente vendrá el segundo informe de cierre y así sucesivamente hasta que al final de la gestión podamos hacer un balance integral para poder hacer una evaluación de resultados integral de la gestión de gobierno.
Así que bueno, hasta ahí llegaría más o menos la exposición. Gracias, Karen. Bueno, gracias Karen, gracias Valeria. La verdad, buenísimo de nuevo. Gracias a las dos y felicitaciones por todo lo que han hecho. Al igual que en el caso de Chaco y de Soledad, la verdad que es muy interesante escucharlo y muy alentador. Muchas veces uno dice, bueno, hay que seguir empujando para incorporar estas herramientas de gestión y ver que estos dos casos lo han hecho, que lo han hecho exitosamente y que lo siguen empujando en el día a día. La verdad que uno lo gratifica, así que felicitaciones. Yo quiero puntualizar, como hicimos en el caso de Soledad, tres cosas. Y tengo una pregunta, Karen, Valeria. Ujú. Digamos, las tres cosas que quiero enfatizar es primero esta idea de tener organismos específicos responsables de llevar la planificación, que vos lo mencionaste, tanto a nivel rectoría como en cada una de las instituciones, eso es clave, si no se termina perdiendo quién es el responsable de mover la maquinaria vinculada a la problemática de la planificación. El segundo punto, lo que vos mencionaste, que me pareció muy interesante, la cuestión de las metodologías o los procesos que ustedes comunicaron al resto como para que todos hablen el mismo idioma y sepan lo que tienen que hacer. Y esto es clave porque cuando uno involucra un montón de áreas que por ahí no están acostumbradas a planificar, cada una trae su propio vocabulario y por ahí para lo que uno es un programa no lo es. Perdón, Valeria, sí. Déjame que te sume eso, que además también hemos confeccionado guías y manuales de todo lo que hemos hecho de la planificación, que no es menor, es un trabajo que también lleva tiempo, pero compartimos eso, además de tomarnos el tiempo, de trabajar con los equipos, tenemos las guías para compartírselas también. Genial, genial. ¿Está publicado eso? ¿Lo podemos acceder ahí en la web, las guías? Las guías no, todavía no, porque estamos trabajando, o sea, sí van a estar públicas, estamos trabajando en el desarrollo de un micrositio dentro de la página del municipio, como para poder brindar mayor información, pero en principio en el informe 2024 está desarrollado toda la parte, primero la explicación de lo que es el plan de gobierno y las características del plan de gobierno, luego está explicada la metodología de levantamiento de la información y posteriormente están publicados los resultados del 2024. Ese es el documento que hoy por hoy es público, ¿sí? Ya el año que viene, 2026, seguramente tendremos ya subidas todo lo que es la parte de las guías. Sí, en este momento son internos esos documentos, pero solo por el hecho de que estamos trabajando en ese micrositio. En cuanto finalicemos con eso, lo vamos a compartir. Ah, excelente, y creo que sería algo súper útil para el resto de los pares, digamos, ¿no? Para otros municipios, para otras provincias que por ahí están un paso anterior, digamos, en el proceso de fortalecimiento de este tipo de capacidad de gestión y eso puede ser una referencia para que cada uno desarrolle sus propias metodologías, ¿no? Y la tercera y última es, la verdad que lo felicito por toda esta estrategia de monitoreo, digamos, de la ejecución de los planes, el desarrollo de los indicadores, las metas. Ustedes saben que el índice de planificación provincial, la medición 2023 que hicimos, que publicamos hace unos meses, uno de los grandes déficits, no el único, pero uno de los grandes déficits que encontramos es la ausencia de métricas, de metas, de productos, de resultados en todos los planes, en sus distintos niveles, con las consecuencias que eso trae, para poder vincular con el presupuesto, para poder ser monitoreado, para poder ser reformulado sobre la ejecución, que es lo que tanto Soledad como vos, Valeria y Karen dijeron. O sea, y si uno no tiene metas, es muy difícil, digo, realmente seguir esa ejecución. Entonces, la pregunta, la única que yo les quiero dejar es eso. Digo, en general uno se encuentra con que el proceso de definición de metas, no de indicadores, de metas, es muy complejo, porque ahí cada uno dice, bueno, pero yo no quiero poner algo que después me van a venir a juzgar porque no lo puede cumplir. ¿Qué referencia tomo para plantear? Y si no tengo los recursos, entonces me gustaría una semblanza de las dos respecto de ese proceso de definición de metas, de desafíos, de cuestiones que se han encontrado que han sido positivas, la reflexión que quieran, pero sobre ese proceso que en general suele ser difícil. Bien. Eh, Sí, a nosotros bueno, lo que nos sucedió sobre todo con el tema de las metas es que igual al día de hoy lo seguimos ejercitando. Justo toda esta semana tuvimos reuniones por la planificación del año que viene y en lo que más hemos tenido que hacer hincapié es en la cuestión estratégica. Les cuesta eso por ahí pensar y entender que esta planificación es estratégica, es política, y por ahí lo que les ha costado es eso, digamos, es poder reflejar en las metas lo estratégico. Eso creo que ha sido una de las cosas que más hemos trabajado, pero que ya iniciando un proceso del tercer año lo hemos logrado. Hemos trabajado también, para este año modificamos la forma en la que le pedimos que armen la planificación anual
para hacérselos más sencillos, pero todo ha sido un aprendizaje mutuo también, porque digo, hoy lo decía Soledad, uno piensa que es claro, nos entendemos o lo entendemos nosotros, pero no siempre es igual del otro lado. No sé, Karen, si vos querés tomar algo más. Sí, sumar a eso, que esto fue un aprendizaje capaz que nosotros por nuestra formación entendemos de lo que estamos hablando, pensamos que es una política pública, qué pensamos que es un monitoreo, cómo expresamos las metas. El tema es que no todos nos entienden de la misma manera. Entonces, el primer año más que nada fue ir un ida y vuelta con las áreas para que vayan entendiendo lo que es la dimensión de una meta, ¿no? Porque muchas veces nos pasaba que nos enunciaban un objetivo por una meta, entonces era mucho ida y vuelta o sea, fue realmente un trabajo muy minucioso con cada una de las áreas para sentarnos y decirlo, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren lograr? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Cómo lo quieren medir? ¿Cuál es lo estratégico justamente? ¿Qué es lo central del área? Y ahí ir desagregando lo que era un objetivo y lo que era una meta que era plausible de ser medible, ¿sí? Porque también ¿cómo vamos a medir esto? Digamos, ¿de dónde vamos a sacar la información? Porque uno puede generar metas que son sumamente ambiciosas, pero no tenemos la metodología para levantar la información. Entonces, todo eso se fue trabajando. El primer año fue el más intenso respecto de esto. Ya el 2025, ya la gimnasia fue mucho más sencilla la definición de las metas, porque aparte como ya tenían definido el objetivo, como ya sabían lo que eran los componentes y los lineamientos de la gestión de gobierno, fue mejor, digamos, mucho más corto el proceso de definición de las metas. Y aparte, también la definición metodológica de sobre qué tipo de metas, qué tipo de indicadores íbamos a trabajar y cuáles eran más sencillos para ellos comprenderlo. Como decía, Vale, también los cambios dentro de lo que es el 2026 es ya poder empezar a centrarnos desde la lógica de política pública, ¿sí? Porque capaz que antes las primeras preguntas eran en torno, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer en su secretaría? ¿Hacia dónde van? Digamos, era como más genérico la forma en la que lo enunciábamos para que ellos puedan comprenderlo de manera más sencilla. Ahora, después de la práctica, del ejercicio, esto de la musculatura un poco más desarrollada, ya podemos hablar de cuáles son las políticas centrales, ¿sí? Cuál es el cambio sustancial que se quiere ver de acá a 2 años. Entonces ya la mirada ya se centra en la política pública y podemos pensar las metas acotadas al año 2026 de manera mucho más fácil, digamos, de escribir para ellos. Clarísimo, clarísimo. Felicitaciones de nuevo. Mis mejores deseos para ese proceso en ciernes de vincularlo con los programas presupuestarios. Les va a dar un montón de información para que el plan sea mucho más preciso, pero tiene una complejidad en sí. Digo, que va a haber que surfear, por decirlo de alguna forma, empezando por el propio concepto de programa, que para los que llevan presupuesto saben qué es, por un lado, y para los que llevan la planificación, el programa es otra cosa. Entonces, lo primero de todo es que todo el mundo entienda lo mismo por un programa, o que entienda la diferencia entre un programa para uno y para otro, porque si no, ya ahí empezamos con la Torre de Babel desde el principio, digamos, ¿no? Más allá de todo el tecnicismo que corresponde atrás de eso. Pero felicitaciones también por eso, excelente, clarísima la presentación, Soledad. Y hay un comentario que Marcelo ya contestó o hizo su respuesta sobre el desafío que implica mantener la matriz del plan estratégico, digo, para que eso tenga de algún sentido un impacto en lo que es la gestión, entiendo, anual de las prioridades, que cada una de las áreas entienda que no es por acá, sino por acá, y eso es lo que dice el plan, o sea, mantener viva en el inconsciente y en el consciente de todas las áreas de gestión, que las prioridades son las que están en el plan y no en otro lado. Entonces, si querés hacer una reflexión como Marcelo sobre eso y ya vamos terminando. Bueno, no, una cosita cortita. A nosotros nos jugó un poco en contra tener tan corto tiempo para hacer eso que dicen las chicas, de unificar criterios, poder explicarlo en distintos idiomas. Nos pasaba un montón que cuando mostramos los ejes, y, bueno, pero ¿dónde está mi ministerio? No, no, no están los ministerios. El mapa del Estado es gigante. Hay líneas de acción donde está cubierta toda la actividad del Estado, pero bueno. Nos faltó un poco de tiempo, si tengo que hacer, digamos, me hubiera gustado poder hacer esto. Creo que los vínculos, tanto en el territorio como con las áreas de gobierno, se van generando. La primera charla
es más superficial, la segunda más profunda, la tercera más profunda y hacer como un vínculo personal, que bueno, que a nosotros no nos dio el tiempo, no pudimos ir al territorio todas las veces que nos hubiera gustado. Así que bueno, eso sería la conclusión. Me parece que, como dice Delfina, que bueno, Delfina nos dio una gran mano, que es la presidenta del Instituto de Ciencia, Tecnología y Cultura de Ciencia y Tecnología de la provincia, y también estaba Alicia Vara, que estaba trabajando con los municipios en ordenamiento del territorio, ¿no? Esto de tomar conciencia que cada municipio necesita ordenarse también, no solo la provincia, sino a nivel municipal y planificar. Así que es eso. Gracias, Mauro, por la verdad que espectacular No, la no, exposición. gracias a vos, Soledad, Valeria, Karen. Hay un desafío que es para otra jornada, ¿no? Pero de la vinculación entre provincia y municipio, ya que tenemos un caso acá de provincia y municipio, en que jueguen en equipo también, ¿no? Que haya una planificación multinivel entre lo que hace la provincia, lo que hace los municipios. Las dos de alguna forma han mencionado esto más o menos, pero creo que es un desafío pendiente a nivel federal que tenemos, Mm. que queda para una próxima charla con otro contexto, digo, pero ahí hay un punto que nos excede a todos, porque cada uno lleva lo que es propio de cada uno, pero que deberíamos todos hacer ese esfuerzo por mirar para arriba y mirar para abajo según el lugar del nivel de gobierno al que le toque, pero que es importantísimo y más todavía en un país federal como nuestro, ¿no? Así que, dicho eso, gracias Valeria, gracias Karen, gracias Soledad, gracias Marcelo. Para mí fue súper interesante. La verdad que he aprendido mucho de las dos exposiciones. Las felicito y acá estamos para ayudarlas en lo que necesiten de acá en adelante. Éxitos con lo que viene, que no es fácil tampoco, pero ya tienen la gimnasia y tienen el ímpetu, que es lo más importante. Así que nuestros mejores deseos desde ASAP para la continuación de ambos procesos. ¿Eh? Muchas gracias, gracias Mauro también por la invitación. La verdad que es un gusto poder compartir el trabajo que hacemos. Creo que esto ayuda muchísimo el trabajo que hacen ustedes, así que gracias, gracias por invitarnos. Por favor, de nada. Esto va para todos, como siempre. Hoy a la tarde vamos a subir el video, vamos a subir las exposiciones, que siempre tenemos una buena cantidad de visitas posteriores de quien no pueda acompañarnos in situ, en este caso un viernes al mediodía. Pero para mayor información, todos los planes, ambos, el de Paraná, el de la provincia de Chaco, están subidos a internet. Y después ambas dijeron que van a subir más material, el plan completo ahí Soledad y las metodologías cuando logren cerrar el micrositio en Paraná. Así que hay información disponible en cada una de las páginas web y lo habrá más en detalle a futuro, así que los invito también a entrar en ambos sitios para acceder a toda esta información que los cuatro expositores nos contaron. Así que, sin más, gracias, que tengan un buen fin de semana, gracias por acompañarnos y ojalá que alguno los pueda ver en el Seminario Nacional de Presupuesto en Santiago el mes que viene. ¿Eh? Muchas Buenísimo. gracias. Hasta la próxima. Gracias, saludos. Gracias. Adiós.